Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que haga. Por cuanto se alaba el malo y del deseo de su alma y bendice al codicioso a quien Jehová aborrece. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanada en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el... Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude, debajo de su lengua vejación y maldad. Se sientan en las hechos cerca de las aldeas, en las contripas mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cama, acecha para arrebatar al pobre y arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se escoge, se agacha y caen en puertas carras, muchos desdichados. Dicen en su corazón, Dios está olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirá. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la oración para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebrante el brazo del malo, del maligno, buscará su maldad hasta que ninguna haya. Jehová reina eternamente para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva a ser más violencia el hombre en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy que se titula Jesucristo es el vocero supremo y está a cargo del hermano Pedro Lozano. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema. Jesucristo es el vocero supremo. Está basado en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Amén. Bien, tenemos este tema y nos está hablando Dios, que Dios ha hablado en diferentes maneras a las personas a través de los siglos, de los años. Los hombres por lo general consideran a los profetas de
de la religión como grandes hombres de Dios. Ellos han visto a los profetas de Dios como siervos muy especiales de Dios, como hombres que recibieron de Dios un mensaje especial, como hombres que podían decir a otros cómo ser aceptados ante Dios, como hombres que podían decir a otros cómo vivir y agradar a Dios. Este mensaje es acertado. Igualmente era uno de los profetas elegidos del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento vemos eran grandes hombres de Dios. Eran hombres a quien Dios les habló y a quienes Dios les confió su mensaje. Pero por muy grandes que fueran los profetas del Antiguo Testamento, pierden relevancia al compararlos con Jesucristo, el propio Hijo de Dios. Jesucristo es muy superior a los profetas. Jesucristo es el vocero supremo de Dios. Esta es la primera razón por la que es superior a los profetas. Téngase en cuenta que la gloriosa verdad, Dios le ha hablado al hombre. La mayoría de las personas se equivocan en cuanto a Dios. Él no se encuentra muy lejos, en alguna parte del espacio exterior, tan lejos que le sucede que no se dé cuenta de lo que le está sucediendo al hombre y a su mundo, o que es indiferente. Lo cierto es todo lo contrario. Se preocupa por la vida de cada uno de nosotros, por las pruebas y los problemas del pecado, el mal, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la destrucción, por todo lo que le sucede. Por tanto, Dios nos ha hablado y Él nos ha dado las maravillosas palabras de vida y de liberación. Él nos ha dicho exactamente cómo vencer las pruebas y las tentaciones. La corrupción, la muerte de este mundo en cuanto a Dios le habló al hombre. ¿Dónde podemos encontrar el testimonio de la palabra de Dios? Si en verdad Dios no se encuentra en un lugar muy lejano. Si Dios en verdad le ha hablado al hombre, entonces debemos hallar su palabra y prestarle atención. Porque su palabra significa vida eterna y victoria sobre todo mal. Las pruebas y la corrupción y la muerte de esta vida. ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios? Se encuentra en dos lugares. Primero, la palabra de Dios
se encuentran los profetas del Antiguo Testamento. Y en tiempos remotos, Dios le habló al hombre por medio de los profetas. Es decir, por medio de personas a quien Él eligió, pero para proclamar su palabra al mundo. ¿Quiénes son estas personas? Son los hombres y mujeres de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero considérese un aspecto significativo. Dios le habló a través de los profetas en diversos momentos, es decir, en muchas partes, en muchas revelaciones separadas, en muchos momentos diferentes y en muchas maneras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre podría recibir y comprender, podría comprender o explicar la revelación completa de Dios. Dios y la verdad de Dios son demasiado grandes para cualquier persona. Por lo tanto, Dios tuvo que revelarse ante muchas personas en diferentes y tuvo que usar muchas formas diferentes para hablarles a los hombres. Ningún hombre podría jamás retener y manifestar toda la revelación de Dios. Por lo tanto, tuvo que darse una apertura grande de la mente del hombre en lo concerniente al Mesías, el Salvador del mundo. Dios le habló a Adán y le dijo que el Salvador vendría de la simiente de la mujer. Vemos en Génesis 3:15 que dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo se enfoca en el diablo mismo y también se conoce como el primer evangelio. Predice la hostilidad perpetua entre Satanás y la mujer, representando a la raza humana, y entre la simiente de Satanás y sus agentes. Y vemos, y su simiente y el Mesías. La simiente de la mujer heriría la cabeza del diablo, una herida mortal que significa la derrota total. Esta se llevó a cabo en el Calvario, cuando el Redentor triunfó decisivamente sobre el diablo, Satanás, a la vez heriría el calcañar del Mesías. La herida del calcañar aquí habla de sufrimiento, incluso de muerte física. De modo que Cristo sufrió la cruz y murió, pero resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, el infierno y Satanás. El hecho de que es llamado la simiente de la mujer puede sugerir su nacimiento virginal. Note la bondad de Dios al prometer
al Mesías antes de pronunciar la sentencia en Edén, en aquel tiempo, la primera pareja humana. Dios le habló a Abraham y le dijo que el Salvador vendría de su simiente. Vemos en Génesis 12, versículo 3, bendeciré, dice, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, fíjese bien, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está, prometiéndole a Abraham que nacería de su simiente. Y todavía no tenía hijo. Y se lo está prometiendo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa que coronaba todas las demás, porque apunta hacia el Mesías, a quien es la gran bendición del mundo, la mayor que jamás el mundo haya podido disfrutar. Es una bendición para la familia, pues por él entra la salvación a tu casa o a la casa. Dios le habló a Jacob y le dijo que el Salvador vendría de la tribu de Judá. Fíjese bien cómo Dios va hablando en diferentes formas y a través de tiempos. Amén. Le dijo que nacería de la tribu de Judá. Eran 12 tribus. Y le está diciendo a Jacob que nacería de la tribu de Judá, de uno de sus hijos. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, fíjese bien, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silos, y a él se congregarán los pueblos. Aquí Jacob prevé y predice que el cetro vendría de la tribu de Judá, lo cual se cumplió en David, a cuya familia quedó vinculada a la corona. Que Silos sería de esta tribu, su simiente, aquella descendencia prometida en la primera pareja humana, en la que sería bendecida la tierra, aquel a quien le pertenece o a quien le está reservado el cetro, nuestro divino Salvador, saldrá de Judá, de esa tribu. Que tras venir el cetro de la tribu de Judá, continuaría hasta esta tribu desde el tiempo de David hasta la deportación de Babilonia. El cetro estuvo en Judá posteriormente, los gobernadores de Judea eran de esta tribu o de los levitas, anexos a esta tribu, lo cual es equivalente hasta que Judea se convirtió en una provincia romana, justamente al nacimiento del Salvador. Así fue censada. Nos habla en Lucas 2:1, nos dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado.
Y al tiempo de su muerte, los judíos confesaron y reconocieron explícitamente. Nos declaran Juan 19:15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Dios le habló a David y le dijo que el Salvador nacería de su casa. Segunda de Samuel 7, versículo 13. Usted puede apuntar en lugar de buscarlas. Deben de traer una pluma y apuntar las citas. Y vemos que nos está diciendo allí, Dios le habló a David, le dijo que el Salvador nacería de su casa. En segunda de Samuel 7:13, Dios le habló a Miqueas y le dijo que el Salvador nacería en Belén. En Belén. Miqueas 5:2. Dios le habló a Isaías. Isaías existió 700 años antes de que viniera Cristo. Y le dijo que el Salvador nacería de una virgen. Isaías 7:14. Así podría continuar la lista porque Dios le habló a sus profetas de muchas formas y de diferentes maneras. Y segundo, la palabra, su entera revelación, fíjese bien, se encuentra en su Hijo, el Señor Jesucristo. En estos últimos días, nos dice el escritor sagrado de Hebreos, Dios le ha hablado a la gente por el Hijo. Le ha hablado por el Hijo. Esta es la verdad más increíble que se pueda imaginar. Y esta es la más increíble declaración de este pasaje. Dios ha enviado a su Hijo para proclamar su palabra a los hombres. Pero ahora el propio Hijo de Dios ha venido a la tierra y ha revelado a Dios y proclamado todo lo que Dios haya querido decirle al hombre. Está dicho en la persona de Jesucristo. Él es la expresión perfecta de la mente de Dios. Todo hombre, todo lo que el hombre necesita conocer acerca de Dios y la conquista de la vida, con todas sus pruebas, corrupción y muerte, se ve en Jesucristo. Un pensamiento. Esto significa varias cosas maravillosas. Dios ama al hombre. Él no ha dejado al hombre a oscuras, buscando a tientas, tratando de encontrar la verdad de la vida y la muerte. Después de la muerte, pues vemos, Dios le ha hablado al hombre y le ha revelado su verdad sobre de dónde venimos, por qué estamos aquí
a dónde vamos, cómo vencer las pruebas, el mal y la muerte espiritual. Si queremos saber la verdad acerca de Dios, nosotros mismos tenemos que volver nuestros ojos al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Él y solo Él es la revelación completa de Dios. Jesucristo es superior a todos los profetas. Él solo es la suprema revelación de Dios. Él es el verdadero, inigualable vocero supremo de Dios. No puede haber más grande vocero que el propio Hijo de Dios. Jesucristo es el heredero constituido de todo. Versículo 2. Esta es la segunda razón por la que Él es superior a los profetas. ¿Qué se entiende por heredero? Se entiende que Jesucristo debe recibir y debe ser el dueño legítimo de todo. Solo Jesucristo ha heredado todo cuanto Dios posee. Ningún hombre es suficientemente grande ni suficientemente digno de ser el heredero de Dios. Solo Cristo, solo Él ha vivido en perfección, en una perfección que solo Él es perfecto. Entre los hombres, solo Él ha obedecido a Dios, porque en Él no se encontró ningún pecado. Perfectamente, por lo tanto, Él solo ha heredado todo cuanto Dios posee. Solo Él ha sido nombrado dueño de todas las cosas. ¿Qué es lo que Jesucristo debe heredar y recibir? Jesucristo debe heredar todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjese bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Palabras textuales del Señor Jesús. Jesucristo ha heredado toda la cautividad, toda la autoridad a ejecutar todo juicio sobre los hombres. Juan 5, 22. Porque el Padre, fíjese bien, el Padre a nadie juzga, mas todo juicio dio al Hijo. ¿Se fija? El Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo, a Jesucristo. Jesucristo va a heredar todo gobierno, un gobierno eterno. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dijo el profeta. El niño que está profetizando Isaías tendría que nacer 700 años después. De él está hablando. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro será admirable consejero, Padre eterno. Ninguno puede ser el Padre eterno, solamente Dios. Solamente Dios es el Padre eterno. Y Él, el Señor Jesús, es el mismo Dios eterno. Jesucristo va a heredar un nombre superior a todo nombre, y toda rodilla se doblará ante Él, vindicando el derecho como Señor y Salvador. Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre. Jesucristo es el creador y hacedor de los mundos. Jesucristo es el creador y hacedor de los mundos. Esta es la tercera razón por la que Jesucristo es superior a los profetas. La palabra mundos también puede traducirse como siglos. Jesucristo es el creador tanto del universo como de los siglos, que transcurren uno tras otro. Creador de los mundos del tiempo, que transcurren uno tras otro. Creador de los mundos y del tiempo que transcurre de suceso en suceso y de generación en generación, como lo hemos leído a veces en el Salmo 90, ¿verdad? Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. El asunto es el siguiente: la creación incluye todos los mundos, plural, todas las dimensiones del ser, donde quiera que estén. Cuanto pueda haber, esto es exactamente lo que se entiende por plural. Mundos es también lo que se entiende cuando en Colosenses dice que Cristo creó todas las cosas. Un llamado a la reflexión. ¿A quién aspira usted? ¿Lo que tiene Salvador eterno? ¿Eso busca? ¿O lo que le acerca a usted a más a Dios? ¿O le está impidiendo hablar a solas con Él y dedicar tiempo para el estudio de la palabra? ¿Está usted poniendo la mira en las cosas de arriba
o en los de la tierra. Lo está engañando a usted las filosofías y las tradiciones contemporáneas que se hallan en la palabra de Dios, que no se hallan en la palabra de Dios, o que la contradicen. O sea, está dejándose guiar por las reglas legalistas que no enseña claramente el Nuevo Testamento. Amén. Señor les bendiga. Bueno, pues bien, hermano, yo creo que muy clara la predicación. Amén. Sabemos que el Señor nos sigue